miércoles 19 de julio de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Qué tal, amigos televidentes? Un gusto poderles acompañar en este espacio de Noticias 7. Les contamos que poco a poco todas las propuestas de campaña del presidente Lenín Moreno van cristalizándose. ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. También más adelante les contaremos cómo avanza la gran minga agropecuaria, el plan Mis Mejores Años y el plan Casa para Todos. Estén atentos. Vamos a revisar ahora titulares. 16.500 lotes para construir las primeras viviendas del programa Casa para Todos están definidos. En país en el que los pobres, las personas postergadas, las personas que todo el mundo por toda la vida fueron ladeadas, sean los privilegiados. Empresarios plantean reformas a las leyes productivas y tributarias, así como la derogatoria de la ley de plusvalía. Hoy comenzaron los diálogos con el legislativo. Nosotros argumentamos que podemos volver al cálculo anterior, que cuando se generaba utilidad se la pagaba. 2 personas más fueron vinculadas a la instrucción fiscal por el delito de lavado de activos en el caso de Brecht. No descartamos que puedan haber nuevos vinculados en este tema de lavado de activos. Y en lo internacional, el juez Sergio Moro, quien condenó a 9 años y medio de prisión al expresidente Lula da Silva, ordenó embargar sus propiedades y cuentas. Iniciamos esta tarde. El presidente de la República, Lenín Moreno, visitó el centro de atención diurna del adulto mayor Tierra Nueva, ubicado en el sur de Quito. En este espacio confirmó que a partir de agosto se otorgarán los recursos para ejecutar el programa Mis Mejores Años. El presidente de la República asistió al centro de atención para adultos mayores de la Fundación Tierra Nueva, en donde son atendidos 60 adultos mayores. Aquí el primer mandatario les comunicó que desde el mes de agosto se beneficiarán de una pensión gracias al programa Mis Mejores Años. La situación es difícil, pero los primeros atendidos serán ustedes. Para el día 1 de agosto, para no demorarnos más, porque para luego es tarde. Para el 1 de agosto ya tendremos los primeros 5.000 beneficiarios. Serán 5.000 adultos mayores en situación de vulnerabilidad y de extrema pobreza que recibirán una pensión de $100. En la actualidad, cerca de 477.000 personas divididas en grupos vulnerables recibían $50 de bono. Por decisión del gobierno central se duplicará. Y así progresivamente, mediante se va a levantar el registro social, se va a ir aumentando las personas que van a percibir esta pensión. El programa Mis Mejores Años es parte del plan Toda una Vida, que busca reconocer el esfuerzo y trabajo entregado por este grupo de ciudadanos. La sociedad debe ser grata con quienes le han servido, y que este momento necesitan una respuesta también por parte de la sociedad. Necesitan alimento, necesitan tratamiento gerontológico, necesitan un seguro social. El plan Mis Mejores Años además contempla una asistencia mortuoria. Cuando dejemos las herramientas aquí en la tierra y nuestro espíritu vaya allá, queremos que también tenga dignidad ese reposo. Daremos a los adultos mayores un sepelio digno sin que le cueste un solo centavo. El anuncio llenó de esperanza y alegría a las personas del centro. También sí es bueno lo que nos van a dar. Ojalá Diosito nos ayude y que el señor presidente nos ayude también. Muy bien, muy bueno, sí. Que Dios le bendiga al presidente, que le dé vida y salud más. La noticia fue entregada de manera simultánea a los adultos mayores que son atendidos en el centro de acogida diurno Nurtac, ubicado en la ciudad de Guayaquil. Con estas acciones, el gobierno nacional empieza a cristalizar las promesas de campaña. Carlos Flores, Ecuador TV. Mientras tanto, jubilados afectados por enfermedades catastróficas ven como positiva la iniciativa del gobierno de Lenín Moreno denominada Mis Mejores Años, en la cual el objetivo es garantizar una pensión jubilar digna para los adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Nos encontramos en los bajos del edificio Zarzuela en Quito, la mayoría de ellos afectados con enfermedades como Parkinson, artrosis, incluso cáncer. Dicen haber entregado todo durante su vida productiva y por ello aspiran que con el plan Mis Mejores Años este periodo de su vida se dignifique. Yo pienso que sí es loable lo que está ofreciendo el presidente Lenín Moreno y le felicito, porque la verdad hemos trabajado
tantos años en la institución, hemos dejado nuestra vida. Consideran que al enfrentar afecciones delicadas y costosos tratamientos, una pensión digna como propone este plan les permitirá enfrentar de mejor manera sus problemas. Sería muy bien porque lo que recibo en la actualidad es muy poco, es bajito, pero... Y si nos aumentarían, qué bien, qué bien. Se muestran complacidos de que la presidencia de Lenín Moreno los tome en cuenta, ya que por años fueron relegados con pensiones precarias, que sin embargo reconocen mejoraron en la última década. Sí hubo un sustancial aumento a las pensiones jubilares. No podemos dejar de desconocer que sí ha habido aumento de pensiones. Con el plan Mis Mejores Años, miles de adultos mayores en estado de vulnerabilidad se verán resguardados con pensiones sinceras con su realidad. Justamente para las personas de la tercera edad, que nos hemos visto relegados, que no hay oportunidad de trabajo porque la sociedad no nos permite cargos a esta edad. Entonces, lo poco que se gana, el poco capital que nos anteceden es muy ínfimo y sería muy favorable y saludable para nosotros el poder disponer de unas pensiones un poco más elevadas. Es el criterio de quienes ya han aportado con su trabajo y que aspiran a la reciprocidad de la sociedad que debe cuidar de ellos en esta fase de la vida. César García, Ecuador TV. La misión Casa para Todos se inició en Quito. El jefe de Estado, Lenín Moreno, realizó esta mañana un recorrido por los terrenos en donde se construirán las primeras viviendas en el sur de la capital. El presidente de la República, Lenín Moreno, recorrió el terreno de 20 hectáreas en el barrio El Conde, al sur de Quito, en donde se construirán 5.000 viviendas del programa Casa para Todos. En las cuales personas con ingresos no más allá de $2 diarios van a tener la oportunidad de tener una vivienda digna. Los terrenos en los que se edificarán las casas son de propiedad de la prefectura de Pichincha y serán traspasados al gobierno nacional para concretar este proyecto que dotará de viviendas a las familias más necesitadas. Lo que queremos es trabajar al lado, lo que queremos es apoyar, lo que queremos es ser parte de la construcción de la realidad de este sueño de tener la patria diferente que se viene construyendo desde hace 10 años. La secretaria técnica del Plan Toda una Vida, Irina Cabezas, aseguró que es fundamental lograr acuerdos con los gobiernos locales para la ejecución de este proyecto. Esta es la muestra del compromiso de la prefectura, del querido Gustavo. Así lo tenemos en cientos de alcaldes, así lo tenemos en cientos de todos los prefectos del país. Con la misión Casa para Todos se construirán 325.000 nuevas viviendas de 2 y 3 dormitorios a nivel nacional. 191.000 serán entregadas sin ningún valor a personas de los quintiles 1 y 2 de pobreza. Seguir construyendo el país que todos queremos, un país con equidad, un país con justicia, un país en el que los pobres, las personas postergadas, las personas que todo el mundo, toda la vida fueron ladeadas, sean los privilegiados. Mientras que las 131.000 viviendas restantes se adjudicarán a personas que se ubiquen por encima de estos rangos y que tengan una mínima capacidad de pago con cuotas mensuales de $20, $40 y $60 a 20 años plazo y sin intereses. Van a ser entregadas no a los hombres, a las mujeres. La inversión del gobierno en la construcción de las nuevas viviendas se estima en $500 millones, lo que a su vez también será un importante aporte para reactivar este sector, con la generación de 136.000 empleos directos por año. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Las juntas parroquiales del Ecuador se suman a la tarea gubernamental de dar forma al programa Casa para Todos. La ministra de Vivienda, María Alejandra Vicuña, dialogó con los representantes de la CONAGOPARE. A las juntas parroquiales se les encargó 4 tareas. La primera, lograr a corto plazo establecer un convenio marco de colaboración entre esta instancia de gobierno y el Ejecutivo para que llegue a buen puerto el programa social Casa para Todos. La segunda, ubicar terrenos para la construcción de las viviendas. La tercera, hacer un diagnóstico de beneficiarios de este programa. Y la cuarta, promover como dirigentes una participación de las parroquias en este propósito gubernamental. Y ponemos a disposición todas las oficinas nuestras en las 24 provincias y en las 822 parroquias del Ecuador y con todos nuestros equipos técnicos para apoyar y fortalecer este gran proyecto que se necesita muchísimo. Construcción en terreno propio. Y cuando hablamos de construcción en terreno propio, estamos hablando fundamentalmente del sector rural.
Según la ministra de Vivienda María Alejandra Vicuña, hasta el momento están identificados a escala nacional más de 500 macropredios que representan alrededor de 16.500 lotes que servirán para la construcción de las primeras casas. Con las dimensiones como para la característica o la tipología de vivienda que se ha definido en la misión Casa para Todos. Programa Casa para Todos, que es un eje del plan Toda una Vida, que no solo se sustenta en la entrega de una casa. La idea es establecer comunidades para el buen vivir, en las cuales los beneficiados de los sectores de extrema pobreza y pobreza moderada tengan elementos que motiven en ellos una nueva forma de ver y enfrentar la vida, sino como un proyecto integral que permita la construcción de hábitats incluyentes, saludables, inclusivos. El programa Casa para Todos contempla la entrega de 325.000 viviendas. 191.000 casas no tendrán costo alguno para quienes lleguen a ser sus propietarios. De ese número, 134.000 serán entregadas mediante un copago, es decir, el interesado deberá pagar cuotas de entre $20 a $60 mensuales a un plazo de 20 años con cero interés. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y la gran cruzada para luchar contra la violencia de género está dando sus primeros resultados. 3 delincuentes más buscados por este delito fueron capturados por la Policía Nacional en las últimas semanas. El incremento de delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual, abuso sexual, violación y femicidio determinó que el Ministerio del Interior conforme un listado nacional de las personas más buscadas por este tipo de acciones de violencia de género. La iniciativa se ejecutó desde el pasado 11 de mayo y ya se han logrado los primeros resultados con la captura de 3 sujetos que constaban en la nómina. Se trata de Yeoni Vera Contreras, requerido por la justicia debido a la muerte de una mujer, quien luego de ser abusada sexualmente fue asesinada con 38 puñaladas, así como por la investigación en otro caso de femicidio, donde la víctima recibió 35 heridas producidas por un machete. Quien también fue capturado es Jorge Luis Silva Heredia, buscado por el asesinato de su conviviente, hecho ocurrido en Ambato en 2013. Tenemos un incremento de femicidios en relación al año pasado, aproximadamente del 50%, y hemos visto de la caracterización de este delito que el 82% está dentro del círculo cercano, convivientes, novio. Finalmente se encuentra allí en prisión Santiago de la Cruz Quintanchala, quien operaba en una red de captación y explotación sexual de mujeres, principalmente en la provincia de Imbabura. Y perseguir y capturar a estos delincuentes, a estos homicidas. La Comisión Técnica Nacional encargada de este tema ya actualizó la lista para que los delitos por violencia de género no queden en la impunidad. Alex Llanos, Ecuador TV. Y en la provincia de Manabí este año se registra un aumento de casos de femicidio. Las autoridades hacen énfasis en charlas de prevención y en socializar con la ciudadanía la necesidad de denunciar la agresión dentro del hogar. A ella la llamaremos María. Fue golpeada por su expareja en un bus urbano. Cuenta que los maltratos eran la constante desde que estaban juntos. Las amenazas, las agresiones, entonces peor así, pues yo ya no podía más estar con él. ¿Qué tipo de amenazas? De muerte. Ella presentó una denuncia en la unidad de familia de la Judicatura en Portoviejo. Logró el alejamiento del agresor y una boleta de auxilio. Ramiro Vega, el médico perito de esta dependencia, señala que esta es una historia común. 3 a 6 casos diarios. Al momento vamos alrededor de unas 200 causas ya atendidas. Tras la denuncia, lo importante es que no se abandonen los procesos. No es la boleta de auxilio lo único que se le da, sino que es un proceso judicial que inicia con la denuncia y termina en una audiencia que puede ser absolutoria o puede ser condenatoria. El maltrato intrafamiliar es un antecedente para los asesinatos de mujeres. Revisando las cifras, en 2016 hubo 7 en Manabí y en lo que va del actual periodo se reportan 9 femicidios, más 2 tentativas. El machismo es el génesis, es el inicio de todas estas clases de violencia intrafamiliar. La comunicación y prevención es la mejor herramienta, por eso se desarrollan capacitaciones. Este tema se nos escapa de la mano, ¿cómo prevenirlo inmediatamente? Entonces lo que queremos es ahondar con las charlas educativas con los adultos y también con las unidades educativas. A estas acciones se suma la Policía Nacional, que cuenta con un departamento de prevención. En este mes se cumplió el 4º plantón de Rosas Rojas en Manta, una actividad que busca concienciar sobre la necesidad de denunciar el maltrato para evitar femicidios. Desde Manabí, Karen Ceballos, Ecuador TV.
Y este jueves se desarrollará la ceremonia de ascenso de 5 generales de la Policía Nacional, entre ellos Tania Varela, la tercera mujer que tras una exitosa trayectoria de 33 años ocupará este alto rango. Su visión para enfrentar la delincuencia es la construcción de una sociedad con equidad de género y sin violencia intrafamiliar. Dentro de su trayectoria se destaca el haber ejercido la comandancia de la Zona 8, que incluye Guayaquil, Durán y San Borondón. Su estrategia para atacar la delincuencia fue fortalecer ámbitos como la lucha contra la violencia intrafamiliar. He trabajado mucho en lo que tiene que ver violencia intrafamiliar, la protección de derechos de las mujeres, de los niños. Considero que el trabajar directamente con la familia es fundamental. Tania Varela, quien será ascendida a general de la Policía Nacional este jueves, luego de una trayectoria de 33 años, considera oportuno el llamado del Ejecutivo a fortalecer esa lucha. Mientras sigan existiendo mujeres maltratadas, no vamos a poder hablar de una verdadera justicia social. La ceremonia de ascenso se desarrollará en la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo, la misma en la que en 1984 ingresó como cadete. Es el que esté uno comandando tantos y cuantos hombres, porque la mayoría son hombres, no lo creían posible de una mujer. Entonces uno, más que tener fuerza, se necesita tener conocimiento, capacidad y decisión. Junto a ella, otros 4 oficiales asumirán este importante rol, en una jornada en la que estará presente el presidente Lenín Moreno. Para el comandante general de la policía, Diego Mejía, el logro de la nueva general es fruto del esfuerzo que ha desempeñado como todos sus compañeros. Muy gratificante poder contar ya con una nueva general dentro de la institución, porque entendiendo que la visión nueva que tiene la institución policial es primero ser cercana a la comunidad, pero sobre todo ser inclusiva, equitativa. Entonces necesitamos también que la mujer participe, al menos en la toma de decisiones como general. Varela es casada, tiene 3 hijos y es ibarreña. Hace pocos días recibió un reconocimiento en su tierra natal. En la sesión solemne fui condecorada por ser la primera mujer ibarreña que llega a este grado de general. Parte de lo que hoy soy también los debo a mis maestros, porque ellos me enseñaron a mí, primero, a mantenerme siempre con valores y principios firmes, a que ningún obstáculo me puede impedir a mí llegar hasta donde yo me proponga. Dice asumir este rango con una gran responsabilidad, pues significa allanar el camino para sus congéneres. Sofía Montoya, Ecuador TV. Una agenda que no supere los 6 meses es uno de los acuerdos alcanzados entre el legislativo y los sectores productivos del país. Normativas como la de alianzas público-privadas, así como plusvalía, serán discutidas a través de mesas de trabajo para plantear reformas o incluso solicitar su derogación. El taller duró más de 3 horas y es una nueva acción de la Asamblea Nacional en su proceso de diálogo. Ahí su presidente José Serrano se reunió con los representantes del sector empresarial para acordar una agenda que no será de consensos mínimos, dijo, sino para obtener resultados inmediatos en el objetivo de impulsar la producción. Hemos tratado aspectos que van desde generar algún tipo de diagnóstico específico sobre la situación económica del país, sobre la situación productiva del país, sobre la situación del empleo en el país y sobre la situación tributaria del país. Por eso se buscará articular modificaciones a leyes como la de alianzas público-privadas, así como los códigos monetario y de inversiones. Vamos a plantearnos la discusión acerca del anticipo del impuesto a la renta. Nosotros argumentamos que podemos volver al cálculo anterior, que cuando se generaba utilidad se la pagaba. Hay que definitivamente incorporar a los gobiernos autónomos descentralizados como actores fundamentales para estas alianzas público-privadas, pero como les decía, ir mucho más allá. Y aquí lo que requerimos es una ley de incentivos para las inversiones en general. Una visión particular se tiene en referencia a la ley de plusvalía, la que según el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción, Enrique Pita, debería ser derogada para poder verdaderamente impulsar al sector, sin que esto signifique dejar de lado la lucha a la especulación de la tierra. Lamentablemente, en el transcurso de la discusión de la ley, se introdujeron situaciones que afectan al bien inmueble en su totalidad, no a la especulación de la tierra necesariamente. Los diálogos serán a través de mesas de trabajo y los acuerdos alcanzados también deberán estar relacionados con los resultados del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Alex Llanos, Ecuador TV. Disminuir la tramitología es uno de los principales pedidos que hará el sector exportador para conseguir más negocios en el mundo. Desde el Servicio de Rentas Internas se analizan alternativas para incentivar una mayor generación de divisas.
Estamos esperando... El sector exportador resalta la importancia de ser parte del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, toda vez que tiene el desafío de incrementar los 11.500 millones de dólares que se generan por exportaciones no petroleras. Si queremos generar más divisas, queremos generar más exportaciones que el Ecuador lo puede hacer, necesitamos esas herramientas que el gobierno nacional se las provea al pequeño, al mediano y al grande exportador. El diálogo técnico en las mesas sectoriales permitirá receptar propuestas que beneficien la recuperación económica del país. Estamos de acuerdo en que las medidas que se tomen en beneficio nuestro sean medidas de tipo estructural y no parches simplemente que solucionen o alivien de manera temporal la difícil situación. A diferencia de otras naciones donde se aplicaron restricciones y devaluaciones cambiarias, en Ecuador, al estar dolarizado, se analizan alternativas e incentivos que permitan dinamizar la competitividad. Utilizando las herramientas que los acuerdos internacionales nos permiten, ¿no? Dentro de los regímenes de la OMC y de los acuerdos multilaterales o bilaterales que tenga el Ecuador. Desde el Ejecutivo se reconoce la difícil situación económica, pero para ello no se consideran ajustes. Lo que sí se planifica es la austeridad en el gasto fiscal, al tiempo que se crearán incentivos para el sector productivo y para las exportaciones. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Otro tema, miles de sandinistas y trabajadores del Estado de toda Nicaragua celebran el aniversario 38º de la Revolución Popular que derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle el 19 de julio de 1979. La canciller del Ecuador, María Fernanda Espinosa, participa en este evento. Nicaragua celebró 38 años de la liberación del pueblo durante la dictadura de Anastasio Somoza. Esta estuvo liberada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En la celebración sandinista que se llevó a cabo en Managua, asistieron varios representantes de los poderes del Estado, así como del Ejército, Policía, sindicatos oficialistas y cuerpo diplomático acreditado en ese país. Además del presidente de Bolivia, Evo Morales, del Salvador, Salvador Sánchez Serén, el vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz, la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe, June Sommer. La canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, llevó el saludo del presidente Lenín Moreno y del pueblo ecuatoriano. Hoy, en esta celebración, en este 38-19, convoco, queridos compañeros y compañeras, a la unidad latinoamericana, que es la mayor garantía para no volver al pasado. La unidad de América Latina y el Caribe es la unidad de la justicia contra la pobreza y la miseria. En el acto también se entregó una condecoración a Óscar López, el líder independentista puertorriqueño y el preso político más antiguo. Y hoy lo tenemos aquí, a Óscar, ante este pueblo, lleno de orgullo de entregarte la Orden Sandino. Gracias, Óscar. Y que viva Puerto Rico libre. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Para más información, síguenos en www.mediospublicos.es y en www.eltelegrafo.com.es. Seguimos, gracias por continuar junto a nosotros. El archivo del pedido de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass genera reacciones. Para el constitucionalista Rafael Ollarte, el pedido presentado por el movimiento Creo carecía de argumentos. Lejos de cualquier tipo de militancia, el análisis de Rafael Ollarte, experto en Derecho Constitucional, radica en que el pedido de juicio presentado por Roberto Gómez de Creo no tenía sustento alguno. No cumplió los requisitos. Lo que quiere decir es, vaya, haga bien y presente otra vez. Aunque Ollarte también fue crítico con la actuación del Consejo de Administración Legislativa, pues asegura se extralimitó en el ámbito de sus competencias. El CAL no está facultado ni para determinar la real ocurrencia de los hechos imputados y tampoco está facultado para calificar si la prueba que se está presentando o que se está anunciando presentar es pertinente, conducente
eficaz. Y en la arena política, los legisladores aliados de país manifiestan que lo resuelto por el CAL está pegado a lo que manda la ley y la Constitución, pues dentro de la solicitud no se establecían pruebas sobre las 3 causales para destitución de un mandatario claramente definidas en el artículo 129 de la Constitución. No es igual la responsabilidad política a ser valorada en un juicio político de un ministro que de un presidente o vicepresidente. Hay 3 causales diferentes y esas 3 causales son precisas. La reacción del peticionario al conocer la decisión del máximo ente administrativo de la Asamblea fue acusar de presiones desde el Ejecutivo. Al decir que el vicepresidente Glass ha desvanecido las pruebas, claramente podemos ya ahora interpretar que daba instrucciones directas al CAL. Algo que en país genera indignación, pues aseguran que de parte del presidente Moreno existió total respeto a la independencia de funciones. Yo creo que el presidente Lenín Moreno ha sido muy respetuoso, al contrario de lo que parecería, él no ha querido pronunciarse de ninguna forma, ni interna ni externamente al respecto. Alexis Moncayo, Ecuador TV. 2 personas más fueron vinculadas al caso de delito de lavado de activos, en donde figura el exministro de Electricidad Alexei Mosquera, quien supuestamente habría recibido sobornos por $1 millón de la brasileña Odebrecht. El juez Marco Maldonado vinculó este miércoles a Antonio M., padre del exministro de Electricidad Alexei Mosquera, y a Santiago J. a la investigación por presunto lavado de activos dentro del caso Odebrecht. El fiscal Carlos Vaca Mancheno pidió su vinculación conforme al artículo 317 del COIB en condición de coautores. En la audiencia efectuada en la Corte Nacional de Justicia, el fiscal general sustentó los elementos de convicción en base a asistencias penales de España y Andorra, así como reportes de la Superintendencia de Compañías, informes bancarios y financieros. La Fiscalía develó el presunto entramado con el que se beneficiarían a otras empresas creadas. Es así que la empresa brasileña Odebrecht, a través de su offshore Kleinfeld, habría entregado $1 millón a la compañía Tokyo Trader, que estaba a nombre de Marcelo E., tío político del exministro. Esta a su vez habría transferido $920.000 a Percy Trading, propiedad de Alexei Mosquera y Marcelo E., y de esta compañía se pagaría $9.870 a True Energy y $124.500 a Autoservicios Roche. En ambas empresas, Antonio M. fue accionista y parte del directorio. Santiago J., quien fue gerente de la unidad de proyecto de la empresa pública de movilidad, aparece en la asistencia penal de Andorra como uno de los beneficiarios de las transferencias de dinero que hizo Percy Trading, offshore que habría depositado en su cuenta personal $25.000. Además de supuestamente entregar $50.000 a la empresa AutoRush, cuando el ahora procesado era parte del directorio, así como $140.000 para el internamiento de maquinaria en el país. Santiago J. también tendría ingresos no justificados por más de $300.000 y más de 80 trámites en notarías relacionadas con inmuebles y adquisición de vehículos. Estamos terminando de procesar otra información relacionada con el caso y eso implica que no descartamos que puedan haber nuevos vinculados en este tema de lavado de activos. Así también el juez penal dio paso a las medidas cautelares solicitadas por Fiscalía, entre ellas la incautación de los fondos, congelamiento de depósitos, así como la enajenación de sus bienes. Para Antonio M. se dictaminó arresto domiciliario por ser persona de la tercera edad, mientras que a Santiago J. prisión preventiva. Este último, según su abogado, se encuentra fuera del país. La última vez que yo conversé con él tenía toda la intención de enfrentar este proceso. En este caso, 4 personas son procesadas por presunto lavado de activos. Vinculaciones con las que la instrucción previa se extendió de 90 a 120 días. Olga Velasco, Ecuador TV. Y para este miércoles estaba convocada la audiencia de revisión de medidas sustitutivas de Ricardo R., quien se mantiene con arresto domiciliario. Él es procesado por el presunto delito de asociación ilícita en el caso de corrupción de Odebrecht. Sin embargo, su defensa no asistió. El pedido de revisión de medidas cautelares también lo presentó Carlos B., otro vinculado en el caso. En la diligencia judicial, el juez Giovanni Freire negó la solicitud luego de que la Fiscalía detallara que su situación jurídica no ha variado. La conjueza de la Corte Nacional de Justicia, Magali Soledispa, resolvió que Clever Jiménez, ex asambleísta del movimiento Pachacutic, utilice un dispositivo de localización. Jiménez acudió este miércoles a la unidad de flagrancia para cumplir con dicha disposición. Jiménez es acusado del presunto delito de divulgación de información reservada. Y autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y miembros de la Comisión de Fiscalización discutieron temas relacionados en el combate contra la corrupción. En la agenda del legislativo está la elaboración de una ley enfocada a combatir específicamente este mal.
Como punto de partida y por lo sucedido con el excontralor Carlos Pollitt, quien fue censurado en la Asamblea y renunció pocos días después de haber sido posesionado, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana aseguró que la entidad reformará los reglamentos para seleccionar autoridades. Para los próximos concursos verá la pertinencia de reformar los reglamentos para incluir la obligatoriedad de presentar la declaración de bienes con el objeto de garantizar la idoneidad y probidad de los postulantes. González mencionó que se han recogido varias iniciativas, como por ejemplo incorporar una prohibición para participar en los concursos de selección a quienes tengan bienes o inversiones en paraísos fiscales. Reglamento que acabamos de aprobar con fecha 5 de julio en nuestra sesión que realizáramos en la ciudad de Loja, pues justamente este reglamento recoge ya el que el postulante a primera autoridad del proceso que se va a llevar no esté inmerso dentro de los paraísos fiscales. Esto también como parte del rediseño del Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción. Que este plan estratégico tuvo un horizonte del 2013 hasta el 2017 y la función de transparencia y control social está en proceso de actualizar nuevamente este plan estratégico. Desde el Parlamento también hay propuestas dentro de la lucha anticorrupción, pues en la agenda legislativa está la elaboración de una ley enfocada a combatir específicamente este mal. Que es la ley anticorrupción, donde estamos planteando temas como, por ejemplo, la muerte civil para aquel funcionario tachado por algún hecho de corrupción que no vuelva a ser funcionario público. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Estamos de regreso para revisar qué sucede en el mundo. Las cuentas bancarias del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva fueron congeladas por orden del juez Sergio Moro, quien además le otorgó 9 años y 6 meses de prisión por estar supuestamente acusado de corrupción. El valor que contenían las 4 cuentas es de $190.000 según el tribunal. La intervención de ese bloqueo es garantizar recursos para eventuales sanciones pecuniarias que se darían aplicadas a Lula en el caso de que la sentencia sea confirmada por un tribunal superior. Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, compareció ante el Senado de Estados Unidos. En su intervención se refirió a la situación de Venezuela y dio su respaldo a las sanciones internacionales que planteó el presidente Donald Trump. Almagro participa como testigo de sesión especial sobre el colapso del Estado de Derecho en Venezuela. Y a partir de este miércoles entran en vigencia nuevas medidas de seguridad más exhaustivas para los vuelos a Estados Unidos, entre ellas la revisión de aparatos electrónicos portátiles de mayor tamaño que un teléfono celular o smartphone. Estos dispositivos podrán seguir llevándose en la cabina de los aviones, no obstante los pasajeros deberán someterlos a revisiones y presentarlos por separado del resto del equipaje, sin funda o protección de ningún tipo. El objetivo, según la seguridad de los Estados Unidos, es evitar actos terroristas. Y el presidente de Colombia recibió la renuncia protocolaria de su gabinete. Asimismo, comenzó la venta de marihuana para uso medicinal en Uruguay. Más en el siguiente resumen. El Gabinete Ministerial de Colombia presentó la renuncia al presidente Juan Manuel Santos. La carta firmada fue presentada durante el Consejo de Ministros que se llevó a cabo en la Casa de Nariño. El objetivo es fortalecer y renovar las carteras de cara a la implementación del acuerdo de paz en el último año de gobierno. En Chile, el Senado aprobó el proyecto de ley que despenaliza el aborto. El proyecto de ley, aprobado con 20 votos a favor y 14 en contra, ofrece alternativas que respeten el derecho de las mujeres a expresar libremente su voluntad, ya sea continuar con el embarazo u optar por interrumpirlo. Este 19 de julio inició en Uruguay la venta del Cabanis en farmacias debidamente registradas. Cerca de 5.000 personas solo con su huella dactilar podrán adquirir la marihuana en cualquiera de sus 2 presentaciones, Alfa 1 y Beta 1. Ambas contarán con 5 gramos cada una. La abogada rusa, quien se reunió con el hijo mayor del presidente Donald Trump durante la campaña electoral de 2016, dijo que está lista para declarar ante el Senado de los Estados Unidos y aclarar su reunión con Trump Jr. Ella ha negado trabajar con el gobierno ruso y, por tanto, en la supuesta injerencia de su país en las elecciones de Estados Unidos. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Buenas noches, este es el resumen informativo en lengua de señas.
La ministra de Vivienda se reunió con el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador en el marco del programa Casa para Todos que impulsa el Gobierno Nacional. 2 personas más fueron vinculadas al caso de delito de lavado de activos en donde figura el exministro de Electricidad Alexei Mosquera, quien habría recibido coimas de la empresa Odebrecht. El Ministerio de Agricultura y Ganadería realizó la Mesa de Acuerdo por el Agro. La jornada convocó a productores, agricultores y representantes del sector campesino para la gran minga agropecuaria. En lo internacional, el Senado de Chile aprobó esta madrugada la despenalización del aborto terapéutico en caso de violación. El proyecto, impulsado por la presidenta Michelle Bachelet, está a un paso de convertirse en ley. Esto fue lo más destacado de la jornada. Buenas noches. Gracias a nuestra compañera Diana Tirado por la interpretación en lengua de señas. De esta manera despedimos, amigos televidentes, un gusto haberles podido acompañar. Que descansen. Hasta mañana.